30 de abril de 2020, año peculiar, día también peculiar porque es el Día del Niño, así que muchas felicidades a todos y a todas. Y me voy a permitir pedirles varias cosas. La primera es que me ayuden con un check-in. Hoy la modalidad de trabajo a distancia nos permite hacer cosas muy simpáticas y una de ellas es iniciar teniendo en mente el punto de vista de la gente con la que estamos colaborando a distancia. Entonces, simplemente para saber quiénes están ahí, quiénes están escuchando y cuál es su estado de ánimo, les pediría que me regalen una palabra, es decir, si su perfil o su acceso no tiene nombre, me regalen una palabra seguida de su nombre, su teléfono o el dato de contacto que ustedes prefieran para mantenernos después en la conversación. Y les voy a compartir mi presentación para que podamos tener también una idea compartida de a dónde vamos en esta mañana de trabajo juntos. Ok. Bueno, pues de nuevo reiterar, felicidades. Y bueno, vamos a hablar sobre el trabajo a distancia, nuevos acuerdos para nuevos tiempos. Es importante que no vamos a hablar solo de teletrabajo, de home office, sino de un par de elementos al menos que están detrás y que son muy relevantes para entender lo que nos está pasando en este momento. Ahí está, les solicito el check-in y también les regalo el sitio de nuestra compañía para que podamos emprender conversaciones. Lo que hace Skills del Futuro es generar habilidades, fundamentalmente soft skills o habilidades blandas, para que la gente desarrolle capacidades humanas en el ámbito de la economía digital. Y les voy a hacer tres grandes preguntas que también espero que nos ayuden a entender cómo estamos entendiendo el tema en el que hoy nos introducimos. La primera pregunta es si estamos realmente ante tiempos nuevos o solo ante una interrupción de los viejos. Y por lo tanto, les pido también, este es un ejercicio colaborativo o co-creativo, poner uno y luego seguido de la palabra nuevos o interrupción. Una segunda pregunta es si consideran que trabajar a distancia es fundamentalmente un límite o que es algo que abre a posibilidades. Entonces, aquí les pido que me ayuden poniendo dos, limitante o posibilitante, según sea su punto de vista. Y por último, el 3, la pregunta 3. ¿Los acuerdos de trabajo con que contamos en nuestra organización hoy se muestran suficientes o insuficientes? Y entiendo por organización cualquier tipo de compañía, de trabajo independiente, con colaboradores o socios de negocio, incluso el homeschooling que hoy le está dando un gran dolor de cabeza a muchas madres de familia. Y aquí está la agenda de lo que vamos a ver. Primero, la novedad de los nuevos tiempos, por qué y para qué el trabajo a distancia, qué son y cómo realizar nuevos acuerdos, y luego un espacio de diálogo en el que estaremos recibiendo desde ya sus preguntas para que nos ayuden de ese modo a reflexionar sobre las cosas que realmente interesan en este momento y están en su cabeza. Comencemos con la novedad de los nuevos tiempos. Hay un autor que en estos momentos me parece que todo el mundo deberíamos de conocer y recurrir a él, que es Gerd Leonhardt, quien tiene una frase que a mí me impacta porque indica el estado de cosas psicológico en el que estábamos. El futuro ya estaba aquí, solo que no le habíamos prestado atención. Y voy a tratar de demostrar esta afirmación con las siguientes láminas. La primera es muy sencilla. El mundo ya estaba en cambio, lo vemos con la primera revolución industrial en el siglo XVIII, lo vemos cómo avanza hacia el siglo XIX con la segunda revolución industrial, los métodos de trabajo y de distribución científicos, y por último, finalizando la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los 70,
la revolución digital o tercera revolución industrial. Pongo adicional esta lámina sobre la Edad Media porque ustedes pueden ver, he escogido a propósito una imagen del reloj para indicar que las máquinas que se motorizaron en el siglo XVIII eran máquinas que de algún modo ya existían. Y lo mismo sucedía en México. En México terminó la Edad Media justo en el mundo cuando en México empezaba, en 1521, con la conquista, realmente se crea el último estado medieval del mundo, la Nueva España. Y esto nos durará hasta que inicia prácticamente la primera revolución industrial, que estamos apenas en las reformas borbónicas. El año de 1767 coincide con uno de los hechos más emblemáticos, que es la expulsión de los jesuitas de todos los reinos de España. Y si se fijan en la tercera lámina, nosotros entramos a esa primera revolución industrial con el porfiriato, cuando ya estaba iniciando la segunda. Y curiosamente nos fuimos emparejando, pero es dramático porque en el 68, momento en que estaba ya culminando la tercera revolución industrial, nosotros estábamos metidos en toda la problemática de los movimientos estudiantiles y sobre todo de la matanza de Tlatelolco. Todo esto para decir una cosa muy importante, que ya estaba aconteciendo desde hace aproximadamente medio siglo, iniciando la cuarta revolución industrial. O sea, no nos debíamos de haber asombrado porque estaban sucediendo cosas que era la integración de todas las nuevas tecnologías por lo menos en estos tres ámbitos. Cambios físicos que vemos cómo se están desarrollando a nuestro alrededor, vehículos autónomos, impresión 3D, la robótica avanzada, nuevos materiales, junto con cambios digitales, fundamentalmente, para mi gusto, el Internet de las Cosas, o IoT por sus siglas en inglés, y también, aquí falta quizás agregar el blockchain y, por supuesto, todo lo que sigue detrás de inteligencia artificial y cambios en los sistemas operativos de empresa que están marcando el tiempo incluso de cómo estamos enfrentando la pandemia del COVID-19. Y por supuesto, cambios, modificaciones en el ADN que apenas vemos la punta del iceberg, pero que ya son parte de nuestra cotidianidad. Y esto había hecho reflexionar en particular al Foro Económico Mundial desde hace varios años en cuáles eran las tendencias y riesgos que estaban marcando nuestro momento histórico. Ustedes pueden ver en la parte superior a la izquierda, abajo de Extreme Weather, Infectious Diseases. O sea, sí estaba previsto, sí estaba considerado que tendríamos un momento como el que estamos viviendo, pero fíjense cómo ni siquiera es uno de los riesgos más importantes, sino que prácticamente los riesgos más de impacto mayor tienen que ver más con el cambio climático y la situación del medio ambiente. También las pandemias a lo largo del tiempo han tenido un itinerario. Creo que muchos recibimos en nuestro WhatsApp esta imagen, ¿no?, de Visual Capitalist, en donde se habla de cómo la peste negra mató a 200 millones de personas, justamente en el momento en que se dio una especie de primera revolución productiva, ¿no? Creció tanto la capacidad de cosecha que se tenían muchos granos, los muchos granos atrajeron muchos bichos y los bichos mataron mucha gente, aproximadamente entre la mitad de la población mundial y 2/3. Entonces, realmente no estamos en una novedad histórica. Se ha hablado de la fiebre española, ¿no?, en estos días, pero pues miren ustedes la proporción, ¿no?, en una población mundial de 7.700 millones de personas. No digo que no sea dramático, es escalofriante lo que nos está sucediendo, pero también tener una perspectiva histórica nos abre a consideraciones más prudentes. Bueno, ¿qué ha sucedido ahora que es distinto a las otras? Justamente la tecnología ha jugado un papel fundamental. Primero porque teníamos información, segundo porque podíamos hacer cosas con la información, y esto ha causado, nos ha metido en un estado de cosas que el Board of Innovation publicó hace un par de semanas estas conclusiones. Y esta es realmente, ahora sí, la novedad de nuestros tiempos. Cuatro elementos. En términos de reglas y políticas,
que de repente se intensifican y se relajan y que en el futuro seguramente irán y volverán. Las reuniones limitadas, las restricciones para viajar, requisitos nuevos de higiene permanentes. Esto implica, por ejemplo, que en términos del costo de nuestra mano de obra será mayor, porque conforme crecen los riesgos tendremos que gastar en higienizar, en sanitizar nuestros entornos laborales, pero aparte el costo de tener a una persona adicional trabajando será mayor, por lo cual la tendencia en el tiempo será reducir el número de personas que trabajan para nosotros. Y por último, la protección a grupos vulnerables. Y ya sabemos en este momento que son ancianos, que son personas con el sistema inmunológico debilitado, etc. Y por otro lado, todo lo que viene reforzado desde arriba, es decir, desde los tomadores de decisión. Hoy están en curso cientos de experimentos distintos para ver qué se hace, para ver si se encuentra una vacuna, etcétera, y todo esto se incrementará. Y sobre todo las mejores prácticas se irán copiando entre regiones y entre industrias. Ya nosotros hemos sido beneficiarios de esto porque las empresas globales que participan en México tenían protocolos que empezaron a adquirir desde la experiencia en China y después en otros países de Europa, y cuando el problema del COVID llegó a México, esos protocolos estaban en marcha y nos han beneficiado para que las empresas, sobre todo las grandes empresas, tomaran decisiones adecuadas. Ahora, hay también un ámbito de aquellos comportamientos que llegaron para quedarse. Y esto es importante resaltarlo. El trabajo remoto no es algo que vamos a hacer mientras está la cuarentena. El trabajo remoto es un hábito que llegó para quedarse en las organizaciones y lo trataré de demostrar más adelante. Esto implica también una necesidad o una capacidad nueva de balancear o de armonizar la relación entre trabajo y familia. Aquí muchas veces yo he oído que se habla de equilibrio. El concepto de equilibrio, trabajo y familia es problemático porque el equilibrio es, por definición, algo difícil de mantener. Apenas pasa una cosita, empezamos a tener otro tipo de balance que realizar. Entonces, ojo con el equilibrio. A mí me gusta muchísimo, balance es lo que usa Board of Innovation. A mí me gusta hablar de armonía, como cuando oímos una pieza sinfónica, por ejemplo, para violín, evidentemente hay muchos momentos en el que el violín destaca. Igualmente, en nuestra vida cotidiana hoy, pues hay momentos en que debe destacar el trabajo profesional, hay veces que tiene que destacar la familia, hay veces que debe destacar ahora el homeschool o distintas circunstancias que cada quien sabe según el entorno personal y familiar en el que se encuentra. Luego está el asunto del acceso al comercio electrónico. Yo creo que cada vez más nuestra cotidianidad está vinculada con estas solicitudes y este pago en línea, ¿no? Y por último, la salud a distancia o la telesalud, que fundamentalmente está habilitada por la salud en términos de tecnología electrónica. Y por último, una cosa que va a hacer sentido con todo lo que va reforzado desde arriba, que es lo que se promueve desde abajo, desde las personas, desde los tomadores de decisión de las organizaciones, y es que iremos descubriendo los beneficios de una nueva forma de vida y trabajo, y que esta nueva forma va a ir desafiando las formas tradicionales. Miren, esta gráfica es espeluznante, o sea, esto está sucediendo, es decir, la crisis sanitaria está sucediendo junto con el emerger de efectos de segundo orden, que es un choque financiero sin precedentes. Un tercio de la población mundial bloqueada, al menos temporalmente, seguirán incrementándose las tasas de desempleo masivo por quiebras, particularmente en los países que tienen poco apoyo de parte de los gobiernos, como por desgracia es el caso de México. Y en términos de geopolítica, veremos que se cierran fronteras y que se incrementan también el número de leyes que se alimentan, si no por una xenofobia y populismo abiertos, sí al menos de modo velado. Ahora, esto tampoco era nuevo. Miren esta gráfica que se ha titulado The Great Decoupling, fue publicada en 2015 y es un estudio llevado a cabo por Bridgenson y McAfee del MIT y publicado luego por Harvard, en donde se ve muy claramente que después de terminar la Segunda Guerra Mundial empezó a haber algunos cambios, ¿no? Entre las curvas de la productividad, igual subrayar aquí, el empleo y el ingreso familiar.
Fíjense cómo cuando superamos el 2010, esto, insisto, publicado en 2015, ya llevábamos un desarrollo del doble, o sea, 400% en el ámbito de la productividad, pero el empleo se había estancado desde muchísimo antes. ¿Okay? Y el ingreso familiar empezó con el inicio del siglo XXI a empinarse, a decrecer. Entonces, esta tendencia, a mi gusto, no solo va a permanecer, sino que se va a acelerar y seguramente la productividad va a sufrir un golpe fuerte después del 2020, pero el empleo va a caer estrepitosamente. Entonces, esta curva, si la revisamos quizá dentro de 5 o 10 años, veremos cómo evolucionó de una manera peligrosa. Entonces, no nos podemos llamar a sorpresa. Esto ya estaba sucediendo, ¿ok? Estaba sucediendo en el ámbito fundamentalmente. Yo prefiero hablar del empleo que del trabajo. Lo que se están perdiendo son empleos, no necesariamente trabajos. Y el Foro Económico Mundial indicaba que los 3 grandes rieles sobre los que corre el futuro del empleo son la velocidad del cambio tecnológico, la velocidad del aprendizaje y la velocidad de la movilidad del talento. Y aquí nosotros, perdón, me regreso, aquí nosotros podíamos pensar que íbamos a tener decisiones como fuerza laboral solo si se ralentizaban los 3 vectores, pero eso era prácticamente impensable. Si el cambio tecnológico seguía acelerándose, pero la evolución del aprendizaje y la movilidad del talento no lo hacían, lo que íbamos a tener, y ha sucedido en muchos ámbitos e industrias, era el reemplazo de los trabajadores por robots. Si en cambio lo que evolucionaba, y esta es la llamada que hace Skills del Futuro, si lo que evoluciona es el aprendizaje, lo que vamos a ver es el florecer del emprendimiento. Y esto es muy importante recalcarlo, porque estamos también no solo en un momento dramático, sino en un momento de enormes posibilidades. Y por último, si cambio tecnológico y evolución de aprendizaje crecían, pero la movilidad se ralentizaba, y para mí eso era impensable prácticamente hace unas cuantas semanas, pero curiosamente hoy se ve un camino. Lo que veíamos aquí era economías locales florecientes en contrapunteo con la globalidad tal como la habíamos entendido en los últimos años. Entonces, el teletrabajo surge como un mecanismo, y este es, ahora sí, ya dije todo el por qué, ahora vámonos al para qué del trabajo a distancia, y es para solucionar problemas. Gerd Leonhard, otra vez lo cito, dice, todo lo automatizable será automatizado. Y esto es un hecho, es decir, porque a quienes toman las decisiones les conviene así. Y entonces miren la multitud de ámbitos en los que el teletrabajo está solucionando problemas ya. La vialidad, ¿no? Lo vemos en las calles cuando tenemos que salir a hacer una compra o alguna necesidad. El estrés que decae junto con el tener que trasladarse, sobre todo en una megalópolis como la zona conurbada de la Ciudad de México, la contaminación del ambiente, hemos visto videos de delfines y de ballenas y de cuánta cosa, la seguridad no solo sanitaria, sino también laboral, el balance entre trabajo-familia y la calidad de vida de la que hemos hablado ya, pero evidentemente si los padres están más cerca en la formación de sus hijos, también tenemos una buena posibilidad de que la delincuencia juvenil tenga un impacto menor. Y en términos de las organizaciones, hay una optimización de sus activos, fundamentalmente los espacios. Entonces, no nos debemos de alarmar porque vendrá el hecho de que haya un desequilibrio en términos inmobiliarios, porque las empresas, sobre todo los espacios dedicados al staff, empezarán a reducir sus requerimientos. Y junto con ello, los requerimientos de equipamiento. Hay una contraparte, porque evidentemente desaparecen algunas instancias de seguridad, por ejemplo, de ciberseguridad, y esto se tendrá que paliar de nuevos modos. También hay una solución en ámbitos de autonomía de gestión, de productividad, ¿no? Que está visto que en muchas organizaciones hoy vemos un incremento de 20-30% de la productividad. Si nosotros estamos siendo poco productivos, debería de llamarnos la atención, porque quienes tenían instalados o pudieron responder
ágilmente a la instalación del teletrabajo como un mecanismo en donde no solo se pusieron computadoras, sino se habilitó a las personas, hoy tenemos un incremento muy importante y una gran capacidad productiva. Y por otro lado, y lo estamos viendo no solo con la medición de la temperatura, sino con muchas otras medidas, por ejemplo, de acceso a información privada, como sucedió en la Ciudad de México, a través de algunas plataformas de sistemas de teléfonos inteligentes, ¿no? O en otros lugares con los toques de queda, o en otros lugares con cambios legislativos, etcétera, el control de la población. Hay como dos grandes posturas entre los analistas internacionales, los que creen que esto va a generar un renacer digamos, del humanismo y de los temas de transparencia y democracia, y quienes visualizan lo contrario, ¿sí? Una limitación de las libertades ciudadanas. Y por último, y es lo más importante, creo, para nosotros, el teletrabajo está apuntando a resolver el problema del desempleo. ¿Por qué? Porque quienes puedan teletrabajar con las habilidades necesarias, es decir, con capacidad por lo menos de autogestión, de autodidaxia, ¿no? de capacidad de aprender a aprender por sí mismos, y con un enfoque de bien común en los propósitos de sus organizaciones, son aquellos que conservarán sus empleos en el tiempo. Aquí hay un esquema que creamos en Skills de Futuro a partir de una propuesta de Human Advantage, una empresa de Jalisco que está enfrentando el tema con mucha precisión. Lo que nos dice es, el COVID-19 nos está sirviendo para tomar nuevos comportamientos. El primero de ellos es el teletrabajo. El teletrabajo va a proveer mejores entornos de salud. Esto nos capacita y nos permite conservar el empleo. El empleo va a retribuir la salud con manutención, pero si tenemos empleo también a través del ingreso vamos a generar demanda, y eso va a mejorar el flujo de dinero en nuestras organizaciones. Y si hay capital en nuestras organizaciones, vamos a poder pagar salarios y entonces retribuir el empleo. Y luego del lado de la salud y el flujo financiero, pues lo que tenemos también es una relación de mutuo beneficio, ¿no? El flujo permite generar trabajo y entonces mejorar los índices de salud, y la salud, con los comportamientos que tienen los trabajadores, es lo que va a permitir a las organizaciones conservar el flujo. ¿Qué quiero subrayar? Quiero subrayar que si nosotros aprendemos a trabajar a distancia, nos permaneceremos con comportamientos que les dan a nuestras organizaciones flujo, y permaneceremos como trabajadores con capacidad para permanecer en el empleo. Entonces, un aspecto importante que está subrayando hoy Human Advantage es la necesidad de adquirir comportamientos consistentes con el cuidado de nuestra salud. Aquí una noticia de apenas hace unos días, de hace 2 días, para que no pensemos de que volveremos después de la cuarentena al trabajo en la oficina. 64% de los directores de finanzas en México considera mantener el home office permanente. Esto lo publicó PricewaterhouseCoopers y dice, al mismo tiempo cambiarán sus medidas y requisitos de seguridad para proteger a sus trabajadores. Y lo que creo que es más importante, también acelerarán la automatización de sus compañías. O sea, la introducción sobre la cuarta revolución industrial no es solo una cosa interesante, es fundamental entender que eso es lo que se está acelerando en estos momentos en el ámbito del trabajo y la empresa. Por lo tanto, nosotros como sujetos, el primer cambio que tenemos que hacer es a nivel interno, a nivel de nuestra mente, ¿ok? A nivel de nuestra mente, y aquí hemos hecho a propósito, utilizado el proceso de duelo de Kubler-Ross, ¿no? Evidentemente, primero pasamos por la negación, luego nos enojamos, empezamos a negociar, nos deprimimos y aceptaremos. La propuesta es que aceleremos este proceso. O sea, no es que vamos a poder ahorrarnos alguno de estos momentos. El asunto es que lo hagamos más rápido en el tiempo para que aprovechemos y estemos en condiciones de reaccionar con mucho mayor agilidad y precisión. Una disculpa, ya estamos de vuelta. Problemas técnicos, justo
broncas de la comunicación digital, pero vamos a recuperar el hilo donde nos quedamos. Estaba yo diciendo que hay dos personajes que me parece que en este momento son muy iluminadores sobre la situación. El primero, don Lorenzo Servirge, fundador de Grupo Bimbo, ¿no? Y él decía que justo este estado de cosas que nosotros estamos viviendo hoy son las que nos pueden abrir una posibilidad nueva, verdaderamente distinta, que es ir más allá del salariado. Él dice que es necesario que las metas de los que trabajan en la empresa sean prácticamente las mismas que las de los que la dirigen. Es necesario que los que trabajan sientan a la empresa como algo propio. A esto nosotros le llamamos enfoque de bien común. El bien común para cada uno de aquellos que tenemos empleo es nuestra organización. Si algo es un bien que compartimos y que está en común, es nuestra empresa. Y esto es fundamental subrayarlo en este momento. Nosotros tenemos que luchar, sea cual sea nuestro papel, nuestro rol en nuestras organizaciones, para que éstas tengan éxito. Y teniendo éxito, puedan también ayudar al alcance de nuestros objetivos personales y familiares. Wow, ¿qué pasó? Seguimos en los errores, pero vamos a superarlos. Ahí está. Bueno, ¿qué dice Carlos Llano, fundador de El IPADE? Dice que ahora la responsabilidad de aquellos que toman las decisiones es crear capacidades. Esto no se refiere, por supuesto, a la crisis actual, ni a la anterior financiera que tuvimos, habla de los años 80 y dice, el problema bien definido no es el de crear empleos, sino el de suscitar capacidades a fin de que la persona sea apta, y esto cada quien piénselo en sí mismo, que yo sea apto para dar más de lo que recibo, producir más de lo que gasto y ponerme a mí mismo en condiciones de ejercer estas capacidades. Lo esencial, por lo tanto, en este momento es fomentar las ganas de crear primero el propio puesto de trabajo. Esto hoy por hoy se llama home office. Y antes de querer hacerlo, hay que crear la capacidad para crear el propio puesto de trabajo. O sea, hay que habilitarse para el home office. ¿Okay? No sé. No les puede pasar entonces lo que me pasa ahorita. Ahí está. Con esto entramos. Upa. ¿Qué pasa? Hay un bojo, algo raro ahí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Pero tercera sección de nuestra exposición de hoy. ¿Qué son y cómo realizar los acuerdos, los nuevos acuerdos ligados a este estado de cosas? Lo primero que tenemos que entender es que el trabajo a distancia no es hacer lo que hacíamos desde otro lugar. ¿Por qué? Porque hay cosas que continúan y que podemos seguir haciendo como si nada, pero también hay cosas que ya no podemos hacer. Hay cosas que ya se impide por la circunstancia que hagamos. Y al mismo tiempo, ahora hay cosas que podemos hacer que antes eran imposibles. Quienes me sigan en redes sociales, por ejemplo, verán que el fin de semana terminamos una habilitación para emprendedores en la industria aeronáutica en la que participó un profesor muy importante de negociación italiano. Seguramente, fuera de la circunstancia que estamos viviendo, este hombre no hubiera accedido a participar con nosotros de modo tan generoso, porque finalmente fue gratuito y estuvo con nosotros un par de horas trabajando. Estas son cosas que ahora se pueden hacer y que antes no podíamos. Y por último, hay que trabajar con las resistencias que tenemos que superar, que son fundamentalmente resistencias de tipo psicológico. ¿Qué recomendamos? Recomendamos algunas herramientas sencillas. El primero es el RPM o Rapid Planning Method de Tony Robbins. ¿Por qué? Porque nos enfoca en las cosas esenciales. Primero, mirar al resultado. ¿A dónde queremos llegar? Segundo, ¿cuál es el propósito detrás del resultado? Es decir,
yo no quiero, es decir, el resultado es, por ejemplo, cobrar mi siguiente quincena. Perfecto. Pero no la quieres cobrar para meterla en un cajón, la quieres cobrar por un propósito que tiene que ver con tu sentido de vida y las condiciones de las cosas, de las personas a las que amas. Entonces, este propósito hoy estamos llamados más que nunca a que emerja esa parte de nuestra cotidianidad. Y por último, y por eso otra vez el M, ¿no? El Massive Plan, el plan masivo de acción. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Y a Robbins le gusta siempre utilizar estas frases así rimbombantes, ¿no? O sea, es un plan masivo, porque ahí está todo dentro. Entonces, tratemos de meter ahí, de considerar no todos los detalles, pero sí todos los elementos importantes. Ahora, ¿cómo les recomendamos que lo hagan? Lo primero es desarrollar, lo decíamos hace rato, el enfoque de bien común. Entonces, tenemos que tener en mente a todos los involucrados para poder tomar un acuerdo que no le dé la espalda a nadie. Entonces, ¿quiénes están involucrados hoy? Hoy está involucrado, por lo menos, según nuestra posición en las organizaciones, nuestro jefe y nuestra familia, nuestros colaboradores y nuestra familia, nuestros compañeros de nivel y nuestra familia. ¿eh? Está involucrados nuestros marchantes del mercado, nuestros proveedores de la tiendita, nuestros amigos a los que ya no vemos, nuestros familiares con los que ya no estamos, los amiguitos de los niños con los que ya no están compartiendo hoy para celebrar el 30 de abril, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que abrir realmente a 360 grados la mirada e ir descubriendo, porque además no es evidente quiénes están involucrados en nuestra toma de decisiones y por lo tanto con quiénes tenemos que hacer acuerdos. Yo he oído, por ejemplo, en estos días mucho de gente que se queja de los abuelos, es decir, de los suegros o de los papás, de quienes hacen cabeza en casa, porque o no se la creen, o lo niegan, o dicen que no les importa, y entonces no guardan la cuarentena y se vuelven una amenaza para nuestros hijos o nuestros hijos para ellos. ¿Okay? Entonces hay que mirar no solo a los involucrados, sino a sus intereses. ¿Qué están buscando? ¿Qué les mueve? ¿Cuáles son los elementos o factores afectivos que hay detrás de sus decisiones? Y ahí crear espacios de confianza. Lo que está emergiendo, y esto lo estamos viendo con nuestros clientes en estos días, es que no había acuerdos suficientes en donde hubiera ámbitos de confiabilidad. Y por lo tanto, estamos viendo a muchas organizaciones con jefes encima de los colaboradores, molestándolos y a cada rato dicen, ya lo hiciste, ya lo hiciste, ya lo hiciste, mándamela. Por ahí hay un video incluso de unos argentinos muy simpáticos que les compartiré después en redes sociales, en donde pasan cosas absurdas, pero realmente lo que está faltando es con la confiabilidad. Y si no se hizo a tiempo, bueno, ahora es un buen tiempo. Y entonces, ¿en dónde tenemos que realizar estos acuerdos? Por lo menos en la mecánica de relación, es decir, en la coordinación del trabajo, en el seguimiento de las tareas, en la rendición de cuentas, que en primer lugar es una rendición que uno se hace a sí mismo. Es decir, cómo lo hice, cómo resultó, cómo me siento, qué voy a hacer para la siguiente vez. Y una vez que uno sabe rendirse cuentas a sí mismo, también le puede rendir cuentas a alguien más o solicitar que le rendan cuentas. Y por último, el reporte de tareas. El reporte de tareas que va después de la rendición de cuentas. Entonces es importante que sepamos si estamos avanzando hacia el lugar que queríamos para después hacer el reporte de tareas. Y lo mismo sucede, ojo, con mi homeschool, porque está sucediendo que hoy las escuelas están pasando de la coordinación y acuerdos que ya tomaron ellos a someter a las familias a los acuerdos tomados y pedir el reporte de tareas. Entonces, es una mala comprensión de cómo vive la escuela a distancia, porque así como dijimos que el home office no es hacer lo mismo, la escuela en casa, lo primero que no es escuela. Ya, de eso hablaremos en otra ocasión. Y una cosa más, las objeciones que tenemos, ¿no? Que es un punto aparte, porque muchas veces no queremos trabajar de acuerdo a los acuerdos que hemos establecido, a los convenios que hemos establecido. Y por último, otra cuestión que es cómo estamos organizando las juntas. Yo estoy seguro que también hay gente que ya hasta el copete de un montón de reuniones que no llegan a ningún lado y que quitan un montón de tiempo. ¿Ah? O sea, bueno, ¿con quiénes al menos? Y este es un grupo de una clasificación hecha por la empresa que es la nueva dueña de nuestras
cervezas más emblemáticas de México, que ya no son mexicanas, por desgracia, ¿no? Pero son, por lo menos nuestros empleados, en temas de salud, de seguridad, de certidumbre de información, en el ámbito de alcance económico, ¿no? Y de tal modo que sigamos haciendo lo que es más natural, y ojo, porque aquí muchos estamos teniendo que hacer revisión de nuestros modelos de negocio, con la cadena de valor para apoyar a clientes, pero también a proveedores, ¿no? Hacer pagos anticipados o solicitarlos o vender futuros. Yo he oído gente que está vendiendo futuros de tortas, ¿no? Entonces, está bien porque si yo tengo que vender un capuchino o una baguette y la puedo vender hoy, cobrarla y después darla con un descuento o alguna cosa, obviamente eso genera flujo y aporta a lo que Human Advantage decía al inicio, ¿no? Luego está el asunto de la innovación. Tenemos que pensar fuera de la caja y por último las alianzas para potenciar nuestro alcance y sumar esfuerzos. ¿Ok? Ipsos dice que al menos vamos a tener 4 grandes ámbitos en los cuales estos acuerdos deben de tener impacto. En lo emocional, ¿no? Tenemos que acelerar la etapa de ajuste para cortar la transición, lo decíamos también con el ejemplo de Kubler, ¿no? El asunto de los hábitos, ¿no? Tenemos que aprender a digitalizarnos, pero también necesitamos nuevos y consistentes hábitos de limpieza, de revalorización de lo cotidiano, de los usos sociales del tiempo, y que todo esto, Ipsos lo dice, igual que habíamos indicado antes, llegaron para quedarse. En el hogar como espacio de identidad, de refugio y también de donde tenemos control, en primer lugar, de nuestro trabajo. Y por otro lado, en el ámbito de la economía, el gasto inteligente para generar, para superar la incertidumbre y la dificultad. ¿Ah? Aquí está el esquema que recomienda Human Advantage. Si queremos hacer un cambio cultural acelerado en nuestras organizaciones, va a ser insuficiente que empleemos nuestros esfuerzos para cambiar creencias y estas creencias mejoren nuestras actitudes y nuestras actitudes cambien o alineen nuestras conductas a la nueva realidad. Esto tiene un éxito comprobado solo de 1 en 5 casos. Tal vez nosotros pensamos ser muy racionales, tomar las decisiones con la cabeza y nos funciona cambiar de creencia y avanzar hacia la conducta. Pero si tenemos que actuar y somos los tomadores de decisión en nuestra organización, es muy importante que empecemos a implementar nuevas rutinas, evaluemos las conductas y entonces hagamos el impacto sobre la actitud y la actitud alimente nuestras creencias. Y esto, en el caso de Human Advantage y de la investigación que ha llevado a cabo en los últimos años, tiene un impacto superior al 90%. Esto nos va a tardar entre 1 y 3 meses, así que también hay que ser pacientes. Termino con esta frase de Franco Nendrini, porque claro, los nuevos tiempos desafían nuestras convicciones. Y dice, él es un maestro, experto en educación de adolescentes. Dice, papá, asegúrame que merece la pena haber venido al mundo. Dime cuál es la esperanza que tienes. Yo creo que si algo está a prueba en este momento, no es nuestra capacidad de cambio, es nuestra capacidad de enfocar los motivos. Y por eso yo insisto siempre en el asunto del propósito, ¿no? Y aquí lo dice él en el ámbito de la persona y de la familia. ¿Por qué el esfuerzo de vivir? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el dolor? La fidelidad, el sacrificio. Dime cuál es la verdadera razón por la que me has traído al mundo. Que con menos dramatismo, pero es igual de válido. O sea, ¿cuál es la verdadera razón por la que me estás pidiendo trabajar y llevarme adelante? Para que yo pueda llevar el peso de la vida o del trabajo con dignidad, esperanza y fortaleza. Bueno, vámonos al diálogo. Ahí les dejo dos frases para que las reflexiones. Primera pregunta, ¿cómo acelerar el proceso de enojo, negación, aceptación, etcétera, sin llegar al burnout? Estupenda pregunta. A ver, está dicho en el esquema de Human Advantage. Lo que tenemos que instalar son comportamientos. Si no entendemos, si nos da coraje, si pensamos que alguien se llevó nuestro queso y que fue injusto, si pensamos que es culpa, yo por ahí
oí en una reunión con amigos empresarios que uno me decía, nuestros trabajadores no quieren cambiar porque dicen que todo lo de la pandemia lo inventó el gobierno de Tlaxcala. Entonces uno dice, bueno, seguramente alguien que puede llegar a esta conclusión no lo vamos a convencer de nada. Tenemos que ayudarlo a instalar nuevos comportamientos. Y esto es lo que tenemos que hacer también con nosotros mismos. Por ejemplo, oye, no tengo a nada que despertarme a las 7 de la mañana y yo siempre me había despertado a esa hora. Bueno, despiértate a las 7:30 y haz las cosas importantes para ti. Establece una rutina de arranque, un poco de oración, un poco de organización. Acuerdas con tu esposa, con tu esposo, las cuestiones del día, atiendes las urgencias, determinas tus tareas más importantes, te pones a resolverlas, 2, 3 horas después ya estás listo, ya desayunaste, sacaste lo urgente, te dedicaste al esencial y agendaste lo que falta. Bueno, esa pequeña rutina, ese pequeño comportamiento repetido todos los días va a hacer que empieces a ser funcional, aun si estás un poco deprimido o muy preocupado. Entonces, eso nos va a ayudar a acelerar el proceso y tomarse el tiempo, dialogar con los amigos, estar con la gente que quieres para que eso suceda de modo más rápido. Muy bien, aquí tengo repetida la misma pregunta. Déjenme ver alguna otra. Okay. Bien, a ver, el asunto del establecimiento de conductas nuevas en el caso del homeschool, que es una cosa que me han preguntado a menudo en estos días. Yo diría, primero, un asunto de comprensión. No estamos sustituyendo al maestro, no estamos sustituyendo al director de disciplina, no estamos sustituyendo al coach de deporte. O sea, somos el papá y la mamá del niño que está en casa. Entonces, olvidémonos de estresarnos porque no somos suficientemente buenos en matemáticas o lo que sea, si ya incluso se nos olvidaron las materias. ¿Vale? Entonces, dediquémonos a ser papá y mamá. Dediquémonos a que cuando pase la pandemia, nuestros hijos tengan buenos aprendizajes de esta temporada y no necesariamente a cubrir ¿cómo se llama? El programa, ¿no? ¿A qué me refiero con que el homeschooling no es escuela? A ver, el homeschool es toda una metodología, ¿no? La escuela es también una metodología. Todo el mundo hoy asumimos que la escuela es el modo como se aprende. No, la escuela es una salida entre muchas, desde justo por el proceso de las revoluciones industriales, nos acostumbramos a crear entornos cerrados en los que niños de las mismas edades estudiaban los mismos contenidos. Y esto surgió con la segunda revolución industrial. Pero no es el único modo. O sea, los niños durante siglos han aprendido en sus casas. Y no son escuelas, son casas. Y ahí los niños, por ejemplo, en los entornos más antiguos, aprendían a sembrar, aprendían a ser soldados, aprendían a ser monjes, aprendían a ser nobles, ¿no? Y más adelante, pues, se volvieron aprendices de los distintos oficios. Entonces, ojo, la casa es la casa, no la escuela. ¿Eh? ¿Cómo sería la dinámica y motivación a la gente hacia la empresa en el home office? Quiero entender que se refiere cómo animar al jefe. A veces el que está más apanicado y está en su casa con las cobijas así, es el que debería de dar ejemplo. Bueno, cuando eso sucede, si es que entendí bien la pregunta, ¿no? Es importante que los colaboradores empiecen a liderar en su ámbito de influencia. De tal modo que puedan, por ejemplo, contactar compañeros de trabajo, llevar adelante los proyectos, trabajar, generar reuniones con proveedores para responder a urgencias, responder
a clientes. Lo hemos estado viendo. Por ahí compartí en LinkedIn hace algunas semanas 12 buenas prácticas llevadas a cabo por empresas chinas. Les recomiendo que las busquen. Muchas son de un gran humanismo. Por ejemplo, ha habido cadenas de restaurantes que le están prestando personal, ¿no?, a cadenas de entregas a domicilio. Unos ya no tienen chamba, los otros sí, pero están sobrepasados. Entonces, ahora los meseros están haciendo de mensajeros, ¿no? Entonces, perdón, los meseros de mensajeros, correcto, sí. Si se imparten clases de algún deporte o actividad física, ¿crees que hay alguna manera de llevar este proceso por medio de una plataforma en línea? Sí, correcto. Por supuesto. Ustedes pueden buscar, hay un montón incluso de perfiles en YouTube en donde pueden buscar entrenadores físicos, pueden tener espacios. Si viven en un departamento pequeño y su recámara es pequeña y no hay ni siquiera dónde hacer lagartijas, pueden buscar, por ejemplo, rutinas de yoga u otra alternativa para que también su cuerpo no se estanque y no se queden atorados. Para los adultos, muy recomendable, sobre todo si están trabajando en un lugar pequeño, busquen, por ejemplo, pausas activas. De todo eso hay muchísimo en Internet, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Nos queda prácticamente un minuto. Cierro pidiéndoles un checkout, ¿no? Igual que como hicimos al inicio, mándenme una palabrita, cómo se van de esta reunión. Ha sido un poco complicada por cuestiones técnicas y también porque la plataforma no me permite estar cara a cara con cada uno de ustedes, pero agradezco muchísimo la paciencia que han tenido, el interés, y los invito a seguir el día de mañana con la siguiente sesión de EOS Offices. Muchas gracias por la confianza y yo quedo a sus órdenes. Just in time. Chao.